Profe, no te escucho. de este exuberante y Señora, ¿no? ¿No se escucha? De Ojaya. empobrecido ¿Se Chocó, escucha? Ya, es que se Me está hace trabando trabajo. por rato. es No, profe, no se ha escuchado nada del video. y empobrecido Chocó. La guerrilla colombiana de la FARC pidió públicamente perdón a las víctimas de Bojayá en el un cilindro bomba que mató a 79 personas que se refugiaban en la iglesia. ¿Alguien escucha bien el video? De este ¿Alguien escucha? ¿Me verifica? No. Lo voy a repetir. Me cuentas, Mara. exuberante y empobrecido Estamos escuchando. La guerrilla colombiana de la FARC pidió ¿No? Jula, ¿me verificas, por favor? Profe, a mí se me quedó en lo de Santiago Rosero Velasco, ha empezado la función de compartir. A mí Escuchando también. como dos cosas y no vemos y estás trabado, profe. Voy de nuevo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Ahora sí un poco mejor, profe. ¿Tú me escuchas bien, Rositas? Yo sí, Profe, profesor, es lo que que ahora pasa sí, es estamos que escuchando profe. el video de la Y ahora- justicia restaurativa. Listo. Vamos a mirar el ejemplo y continuamos con el video de la justicia Profe, restaurativa. es que no sé si soy yo, pero todavía está sonando el video de la justicia restaurativa y no, como Sí, que no puedo profe. escuchar lo otro. No lo puedo creer. Y profe, una cosita que es a la izquierda está en entrega de notas. Señor, ¿entrega de notas? ¿Sí? Creo que empezó ayer. Ah, ya, sí, señor. Como cierre de segundo trimestre. Espérate, no sé ahora qué está pasando, entonces. Bueno, vamos a probar de nuevo. ¿Ven esta imagen? FARC pide perdón a víctimas de masacre de Bojayá. Sí, profe. públicamente perdón ¿Se escucha? a las víctimas de Bojayá. Sí, Sí, profe. escucha, Ahora profe, sí. pero es que todavía sigue sonando el otro video. Muy pasito, pero suena. Yo no sé por Bojayá, en el oeste de Colombia. Yo no Yo sé lo por qué, escucho re duro. yo no sé por qué, de dónde sale. ¿No será que es algo de eso? Ah, regálame. No Puede sé. ser. Deberíamos como de pronto si nos salimos y nos volvemos a conectar, a lo mejor funciona. Sí, yo también creería eso. ¿Será? ¿Pero por qué me sale? Bueno, yo creo que entonces, espera, voy a hacer aquí una cosa. ¿Ahí lo sigues escuchando, Jula? Ah, ya se usó. Entonces terminemos de ver este video. Yo creo que pronto porque los dos videos están activados. Y, o bueno, una parte de este video, dijimos que no lo íbamos a ver todo. Entonces, volvámoslo acá un minutico y ya. ¿Quién tuvo la culpa? Es lo que uno dice. No es que tú fuiste el culpable, pero llevarlo a la esfera de la responsabilidad supone unas experiencias. ¿Cómo se ilustran esas experiencias en lo que ustedes han hecho? ¿Qué situaciones han vivido? ¿Podrían contarnos al respecto? Mira, en lo que mencionabas hace un rato de cómo la víctima y el victimario se encuentran cara a cara, hay precisamente una conversación que ha sido postergada. Y ha sido postergada fundamentalmente porque el Estado le exige al proceso pensar en el pasado. Y cuando uno pregunta por quién tuvo la culpa, está pensando en
el pasado. Cuando uno quiere asignar la culpa dentro de los hechos que acontecieron, está mirando hacia atrás. Las experiencias en los establecimientos educativos nos han permitido encontrar cómo, por ejemplo, niños, niñas o adolescentes que han estado, digamos, en situaciones de acoso escolar, en situaciones, digamos, sumamente agresivas hacia otros compañeros, tienen que ponerse de acuerdo sobre cómo mirar hacia adelante, cómo resignificar la relación. Y eso implica traer a tiempo presente, pero proyectado hacia el futuro, ese escenario conversacional. En ese sentido, las metodologías de la justicia restaurativa implican ya no el debate probatorio sobre lo que pasó, sino la construcción de ideas sobre una nueva relación en la que no solamente el vínculo es entre ellos dos como víctima y victimario, sino que interpela también a las comunidades. Paula, acaba de mencionar su colega el tema de la conversación. Puede uno pensar, conversamos, nos despedimos y nos olvidamos. ¿Cómo esa conversación se convierte en una estructura de dependencia de responsabilidad del victimario frente a la víctima? Sí, digamos que ese es un proceso que no necesariamente se acaba con el diálogo, que no se centra solamente en el momento en el que asumimos una responsabilidad, sino que además tiene que ser un acompañamiento para que estos acuerdos a los que se llegue entre la víctima y el victimario se cumplan de una forma adecuada, asumiendo una verdadera responsabilidad, pero más importante, pues reparando el daño que puede la víctima reconocer, pero además teniendo en cuenta las necesidades de la víctima. Puede que una situación implique sencillamente que ese diálogo, que ese reconocimiento de los hechos se centre o la víctima se sienta reparada. Sin embargo, también pues hay otro tipo de actos delictivos o incluso de situaciones conflictivas que pueden implicar que sea un proceso mucho más largo y que necesite un acompañamiento. En el caso de los establecimientos educativos era trascender esa idea de que la justicia restaurativa era un proceso en el que sencillamente los niños se sentaban, o los jóvenes y a los adolescentes se sentaban a acusar a alguien o a hablar sobre lo que había sucedido, y se empezaba a hacer un proceso de acompañamiento para que estas personas que habían, digamos que generalmente estaban involucradas en los conflictos, haciéndole daño a sus compañeros, pues restauraban el proceso. Arturo, el diálogo en esas situaciones donde ha habido violencia simbólica, violencia física, de la experiencia que ustedes tienen, ¿se refiere a un contexto de delitos específico o de situaciones de ejercicio de violencia específico? Es decir, hay unos grados problemáticos de ese delito o de esa violencia que se ha ejercido y que permiten entonces un escenario, digamos, estos sí y estos no. Sí, pues mira, como las primeras reflexiones en torno a los modelos restaurativos surgen en el campo de lo penal, es fácilmente entendible que la justicia restaurativa acontece cuando estamos en presencia de delitos, pero como precisamente lo que implica es una transformación del paradigma de lo retributivo hacia lo restaurativo, lo que busca la justicia restaurativa es situarse a nivel del vínculo social. Y hay dos elementos muy importantes allí. No solamente causo daño cuando cometo un delito, sino que yo puedo ser agente de violencias, de ese tipo de violencias sumamente, digamos, silenciosas, de esas violencias simbólicas que no son tan espectaculares, pero que acontecen y que van socavando. Sí, ocultas, socavan la dignidad del otro. Pues ahí precisamente también debería acontecer un proceso restaurativo. Y lo que necesitamos es entender que la justicia restaurativa no se ubica en la condición, digamos, dicotómica de impunidad o castigo, sino que la justicia restaurativa lo que busca es construir unas nuevas condiciones para el lazo social, para el vínculo social, y eso supone necesariamente transformar esas violencias imperceptibles. Entonces hay como microviolencias, silencios en los cuales se ejerce esa violencia simbólica, excluir al otro, borrarlo, no darle un nombre. Pero mi pregunta tiene que ver con el hecho de que es un diálogo entre dos. Y si es la restauración del tejido social, del vínculo social, ¿cómo participa la comunidad?
Sí, de hecho, ahora que mencionas eso, quería hacer énfasis en ese punto, y es que en la justicia restaurativa la participación no se limita solamente a la víctima, al victimario y un tercero como aquel que toma la decisión, sino que además implica la participación de la comunidad, y la comunidad en diversas posiciones según la situación. La comunidad muchas veces también como víctima de lo que sucedió, o incluso la comunidad muchas veces como victimaria frente, por ejemplo, a su silencio ante alguna violencia, y cómo ésta participa en la reparación, o sea, en tanto ser reparada o en hacer, digamos, parte del proceso de reparar a la víctima. Digamos que estos procesos generalmente responden a que la comunidad tenga una amplia, digamos, una voz dentro de los procesos, y pueda acompañar, digamos, este proceso que tú de hecho mencionabas, de acompañar que la restauración se dé, o sea, que sí se cumpla La restauración es en términos simbólicos, subjetivos, psicológicos, de memoria. Yo tendría una pregunta con respecto a que los dos tienen un nombre, víctima y victimario, ¿verdad? O usted es culpable de, eso hay que transformarlo. ¿Qué nombre se le da y qué responsabilidades a la comunidad para que cree la responsabilidad en el victimario? Pues mira, pueden ocurrir dos casos, como señala Paula hace un momento. Puede que la comunidad haya sido víctima en tanto reciente los hechos y fracturan su unidad. Pensemos en un ejemplo. Cuando a la comunidad NASA le matan al padre Álvaro Ulcué, la víctima no era solamente el padre Álvaro ni las personas, digamos, más allegadas a él, sino que la víctima es toda la comunidad NASA, porque es un dirigente, porque es un líder que cohesiona un proceso social. Entonces, en ese caso, la comunidad, en tanto víctima, también tiene derecho a ser reparada, no solamente las víctimas directas en esta lógica del derecho penal. Pero puede que también acontezcan situaciones en las que la comunidad es victimaria, por ejemplo, porque guarda un silencio cómplice frente a las violencias de género, porque, por ejemplo, moviliza cierto tipo de estigmatizaciones frente a la persona que ha sufrido una agresión sexual y a quien revictimiza culpándolo de haber sido causante de la agresión. En esos dos tipos de condiciones, el diálogo con la comunidad tiene que ser un diálogo franco en el que se entiendan los niveles de responsabilidad. O sea, ¿por qué guardar silencio es cómplice de un hecho victimizante? ¿O por qué la comunidad tiene la posibilidad también de resignificarse cuando ha sido víctima? Cuando exige y demanda, por ejemplo, la necesidad de que haya una reparación colectiva, en tanto, por ejemplo, reparación simbólica. Y eso, digamos, lo que implica es que tenemos que quitarnos esa idea de que en el proceso solamente hay dos partes. Podríamos decir que hay una tercera parte, que es esa parte colectiva. Y esa es una responsabilidad muy importante, por ejemplo, en zonas donde ha habido conflicto armado. Con respecto a eso, yo quisiera preguntarles a ustedes específicamente, Laura, Paula, que tiene experiencia en estos procesos. La comunidad puede participar con el rumor, pero el rumor puede ser aún más dañino que señalar culpables. ¿Cuál es la experiencia concreta de participación de la comunidad y de qué manera se ha visto el rol activo de la comunidad en este ejercicio de la violencia que se repara a partir del diálogo en este modelo nuevo que ustedes proponen? Yo quisiera, de hecho, ilustrar eso y la pregunta anterior que tú hacías con un ejemplo a partir de nuestra experiencia en el departamento de Arauca, y es que sucedía que los padres, o en la comunidad aún era normal en algunos escenarios rurales, que las niñas muy jóvenes se casaran o iniciaran su vida de pareja con hombres muy mayores, algo que la ley concibe ya como un delito, pero que en este caso pues era algo muy normal. Esta situación estaba implicando pues que el estudio ya no fuera algo importante, porque estas mujeres ya habían formado una familia, ya tenían que dedicarse a otras cosas. Los docentes entonces empiezan a identificar que el abandono del estudio por parte de las jóvenes se está viendo muy ligado a esta situación, pero que el trabajo con ellas directamente para que no lo abandonen no es necesariamente el escenario, que muy seguramente tenemos que empezar a trabajar con las familias. ¿Por qué? Porque en la comunidad este hecho es algo normal, es algo naturalizado, y entonces en este caso la comunidad está participando de esa situación en la cual se está abandonando a temprana edad del colegio, no se está continuando con su proceso de formación escolar.
¿Qué se realiza en este caso? Los docentes convocan a la comunidad, pero además lo hacen de maneras muy creativas, porque conocen las dificultades que tienen para moverse, digamos, para abandonar sus labores agrícolas cotidianas, y empiezan entonces por convocarlos a escuchar sobre esos temas a nivel radial, con programas comunitarios en las emisoras comunitarias, para que mientras ellos trabajan vayan escuchando. Tocando estos temas a través de las asambleas, de los consejos que se hacen en cada una de las veredas, y finalmente atrayéndolos a los colegios para que empiecen a por lo menos a cuestionarse esta norma social que gira en torno a la construcción, digamos, de las familias a temprana edad y a que las mujeres, las chicas, digamos, se involucren con un hombre a partir de un pacto que se hace entre la familia y este mismo hombre, ni siquiera donde la chica, digamos, decide si va a hacerlo o no. Bueno, muchachos, yo creo que ese fue un buen análisis para entender todo lo ¿Me puedo hacer relativo. una pregunta? Sí, claro, Jula. Es que yo no entiendo muy bien cómo es todo esto de como la reparación simbólica. O sea, cómo reparas a una comunidad solamente hablando. Es como, ay, perdón, ¿y ya? Exactamente. Ya, precisamente ese es el ejemplo que te quiero proponer. Permíteme acá un segundo. Pero antes de ir con el ejemplo, pues hay acá algunos elementos que me parecen claves. O sea, muy interesante toda la exposición del análisis que hacen el profesor de Derecho y la trabajadora social. Pues fíjense que la justicia restaurativa tiene un vínculo directo con lo social. O sea, hay un vínculo necesario en donde la sociedad y la comunidad tiene que participar en el ejercicio de hacer justicia. No es un ejercicio dicotómico entre el enemigo y el amigo o entre el culpable y el inocente. Y fíjese que traen un ejemplo muy interesante en relación a los manuales de convivencia. ¿Cómo sería un manual de convivencia en donde se aplicara la justicia redistributiva? Por ejemplo, un caso de penalizar, por ejemplo, el plagio en una justicia restaurativa sería un ejercicio en donde el estudiante, a través de ejercicios pedagógicos, con sus compañeros, les explicaría por qué no se debe cometer esto. Y no simplemente habría la imposición o la sentencia de una matrícula condicional. Eso me parece muy interesante dentro del ejercicio de justicia restaurativa. Por el otro lado, la resignificación, y eso me ponía a pensar, la resignificación. Fíjese que las personas que entre más van ganando años o van perdiendo vida, también podría interpretarse de esa forma, las personas se inquistan en los significados y se inquistan en ideas y se inquistan en una única forma de pensar. En cambio, los jóvenes, las personas como ustedes, las personas que van construyendo una nueva sociedad, lo van haciendo a partir de la resignificación, es decir, resignificar las relaciones sociales, resignificar, por ejemplo, esa dicotomía, vuelvo y repito, entre el culpable y el inocente. ¿Cómo sería una nueva resignificación en donde hay una participación activa del otro? Y eso es lo que propone también Johan Galtung. Tratar de evitar mirar al otro como el enemigo, también lo decía Santos en uno de sus discursos, sino mirarlo como el otro que está en un conflicto, que también necesita salir de este conflicto para lograr solucionar o buscar una solución colectiva a la guerra, en este caso. Nuevas relaciones sociales. Las víctimas juegan un papel central. Se escucha a las víctimas, se aprende de las víctimas, se les pide perdón a las víctimas, hay un reconocimiento de las víctimas. Yo, por ejemplo, yo hice mi tesis de monografía sobre el primer año de Uribe y fíjese que el papel de las víctimas es invisibilizado. Las víctimas desaparecen y es con el gobierno de Santos, en el primer y segundo gobierno de Santos, en donde las víctimas juegan un papel central. O sea, y el mismo Santos lo decía en su discurso, que un mismo comandante del ejército le decía, hay que escuchar a las víctimas. Y pues lo que ojalá se nos pueda dar el video, vamos a ver. Permítanme acá un segundo. Pero también es como súper difícil no pensar en el pasado, ¿no, profe? Claro, es... Como olvidarse de lo que pasó y... No, por eso te digo, o sea,
esto es Pues no olvidarse, pero como... ¿cómo llamarlo? Esto es un paliativo, algo que trata como de minimizar el dolor, pero el dolor sigue presente, el dolor se mantiene, uno siempre va a mantener hasta sus últimos días el recuerdo de los hechos sufridos. O sea, por eso es que después, Sí, bueno, yo creo que, mucho creo que es antes, como parte, lo que leíamos, ¿no? Como el tema de construir paz sin olvidar todo lo exacto, ocurrido. la ¿Sí? memoria, exactamente. Fíjate que ahí, o sea, no se olvida, y fíjate que ahí los ejercicios de memoria son claves, el recordar a cada rato, y en eso sí los judíos lo tienen completamente claro. Ellos tienen una fecha especial que se llama el Día de la Shoah, en donde recuerdan lo que sucedió en el Holocausto, y lo recuerdan vívidamente, o sea, hacen peregrinaciones a los campos de concentración para que nunca se vaya a olvidar, precisamente porque ese sería, digamos que el triunfo de la violencia, el olvido. El triunfo del horror es que haya olvido. El triunfo de la imposición y del horror es que haya olvido. Y por eso digamos que hay una refundación y hay una resignificación de los medios de comunicación en donde se construyen fechas especiales, se construyen días de memoria, se construyen inclusive monumentos, precisamente para no olvidar y mantener de una u otra forma el dolor. Digamos que en Colombia es un caso particular porque pues seguimos, o sea, no podemos decir que nos hemos detenido a pensar en el dolor, porque es que seguimos viviendo el dolor día a día, seguimos viviendo la violencia de una forma radical. Muchachos, este es el ejemplo. Y bueno, digamos que esto fue un momento importante donde todos los miembros de la guerrilla desmovilizada, sobre todo de la cúpula de la guerrilla desmovilizada, pide perdón. Muchos de ellos ya volvieron otra vez a las armas y dicen que es la guerrilla de las FARC en tercera generación. Pero bueno, vamos a ver si se escucha. ¿Me dices, Mari, si escuchas? De este exuberante y No, empobrecido profe. Chocó. ¿No lo Ah, no, escuchas? sí, La ahora sí. guerrilla colombiana de la FARC. ¿No? ¿No se escucha? Mari. Jula, Sí, ¿no lo profe. escuchas? Vuelvo y lo coloco y me Sí, dice si se profe, ya escucha. se escucha. Bueno. De este exuberante y empobrecido Chocó. La guerrilla colombiana de la FARC pidió públicamente perdón a las víctimas de Bojayá, en el oeste de Colombia, en un acto en el lugar de los hechos. En 2012, en ese lugar y en medio de combates, la FARC lanzaron un cilindro bomba que mató a 79 personas que se refugiaban en la iglesia del pueblo. Venimos impulsados Más de 100 resultaron heridas. por el compromiso. Hasta el Cristo que gobernaba el altar quedó mutilado en la masacre. Sabemos que estas palabras, como lo hemos manifestado en varias ocasiones, no reparan lo irreparable, ni devuelve a ninguna de las personas que perecieron y tampoco borra el sufrimiento causado. Sufrimiento que se refleja en el rostro de todas y todos ustedes, por quienes ojalá algún día seamos perdonados. Además del acto, afectados y victimarios participaron en un ritual de sanación. Las víctimas se manifestaron conmovidas. Fue un acto que realmente a nosotros como víctimas nos conmovió y pues creemos que ha sido el inicio, como lo señalamos ayer, el inicio de un proceso de reconciliación que empezamos a construir. Bojayá es uno de los casos más emblemáticos del conflicto interno que suma más de 50 años en Colombia. Entonces, este es el ejemplo de aplicar la justicia restaurativa. Participa la comunidad, participa las personas afectadas, participan víctimas y victimarios, y la intención del victimario, como parte de un ejercicio o como parte de un acuerdo de solución de paz, es pedir disculpas, pedir perdón, decir sí, nosotros cometimos esta masacre y eso no va a revivir a sus muertos, pero sí genera una especie de alivio, un bálsamo a esas madres, a esos padres, a esos hermanos que sufrieron el conflicto.
Obviamente, como lo dice Jula, eso no se va a olvidar nunca. El dolor se va a mantener, pero digamos que, vuelvo y repito, eso es una solución, ¿cómo llamarlo? Es un refresco para el alma en medio de tanto sufrimiento, por llamarlo de alguna forma. Profe, y digamos ya un poco más, obviamente desde lo no medible, pero yo creo que también uno de los puntos importantes es como, pues que yo estaba viendo ahí, es como que los victimarios pidan perdón, pero también, o sea, no, que no solo se limiten a pedir perdón, porque mucha gente pues puede pedir el impacto real, sino que también reconozcan cómo esos hechos que ellos hicieron han impactado a la gente, como que reconozcan el por qué están pidiendo perdón, más allá de sus actos, también el que ha repercutido, lo que hablábamos del trauma y todo, pues todos esos aspectos. Definitivamente. Bueno, muchachos, entonces la idea es, pues sí, un ejercicio, argumento, contraargumento, problematización y redefino el argumento. No sé si les parece a ustedes si lo trabajamos o lo trabajan en su casa y me lo envían y y lo socializamos en la siguiente sesión. No sé si les parece. Sí, profe. Y en la siguiente Pues yo sesión, creo que muchos igual tomaron apuntes como a mano, entonces pues sí muy sería bien. como tiempo para Sí, uno profe. Y en la estructurar bien que se siguiente entienda. sesión y en la siguiente clase, si todo sale bien y pues el Estado nos deja vivir, pues ya comenzamos a trabajar lo de paz y poder. ¿Listo? Que ya es una relación entre el concepto de paz y el concepto de poder, ya mirándolo más en términos de las relaciones internacionales. ¿Listo, muchachos? Profe, Listo, profe. Dale, profe, una pregunta. ¿Puedes profe. enviar la presentación de la, o sea, de Galton, de La Ah, Paz? sí, ya, estas dos grabaciones, ya las Sí. descargo, las subo a YouTube, las dejo solamente para nosotros y las comparto en el grupo. ¿Listo? Listo, gracias, profe. Bueno, Listo, profe. Listo, muchachos. profe. Y también las Gracias. presentaciones aún así como el documento. El vínculo de la entrevista de análisis de la justicia restaurativa o... No, como nos envías como por el grupo esta presentación más allá del Listo, sí. video. Perfecto, listo. Los dos documentos ya Listo, mismo lo profe. hago. Muchachos, se les quiere mucho. Por favor, traten de mantenerse vivos, que ustedes son la esperanza de este país. Se les Bueno, quiere. Chao, muchachos. Gracias. Gracias, profe. Chao, profe. Gracias. Chao, profesor. Gracias.